Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Imagina por un momento que alguien te ofreciera una promesa irresistible. No una fórmula milagrosa de esas que aparecen en anuncios llamativos, sino algo mucho más profundo. Una forma comprobada de conservar claridad mental, fortaleza física, equilibrio emocional y autonomía con el paso de los años. No vendría en una caja brillante ni tendría un nombre complicado. De hecho, ha estado contigo desde el primer día de tu vida, aunque quizás nunca te explicaron su verdadero valor. Durante décadas nos han enseñado a pensar en la salud como una suma de partes: pastillas para un órgano, dietas para un problema, soluciones rápidas para síntomas aislados. Sin embargo, el cuerpo humano no funciona como una máquina que se repara por piezas. Funciona más bien como una orquesta, donde cada instrumento necesita estar afinado y, sobre todo, coordinado. Y hay un director silencioso que marca el ritmo de todo: el movimiento. Desde que somos niños, movernos es nuestra primera forma de entender el mundo. Antes de hablar, antes de razonar, incluso antes de tener recuerdos, el cuerpo ya estaba aprendiendo. Rodar, gatear, levantarse, caer y volver a intentarlo no eran juegos al azar, eran mensajes constantes que el cuerpo enviaba al cerebro para decirle: aquí estoy, esto soy, así funciona este mundo. Con los años, algo curioso ocurre. Empezamos a asociar el movimiento únicamente con la apariencia. Hacer ejercicio se vuelve un medio para verse de cierta forma, para encajar en un molde social o para corregir lo que creemos que está mal. Y cuando esa motivación desaparece, también desaparece el hábito. Muchos adultos dejan de moverse no porque no puedan, sino porque nunca les explicaron para qué sirve realmente moverse. El movimiento no es un castigo por comer de más ni una obligación estética. Es un diálogo constante entre el cuerpo y el cerebro. Cada paso, cada cambio de postura, cada esfuerzo, por pequeño que sea, es una conversación interna que mantiene vivo el sistema. Cuando ese diálogo se interrumpe, el cuerpo no se apaga de golpe, pero comienza a olvidar. Piensa en una casa que sigue en pie, pero donde ya nadie abre las ventanas. El aire se vuelve denso, la luz escasa, y con el tiempo aparecen grietas, no porque la casa sea débil, sino porque dejó de interactuar con su entorno. Algo muy parecido ocurre en el organismo cuando el movimiento desaparece de la vida cotidiana. El cerebro, por ejemplo, no es solo un centro de pensamiento o memoria como nos enseñaron en la escuela. Su función principal es mucho más práctica y esencial: organizar el movimiento en un mundo gobernado por la gravedad. Cada vez que te levantas de una silla sin caer, cada vez que mantienes el equilibrio al caminar o ajustas la fuerza para tomar un objeto frágil, el cerebro está realizando cálculos extraordinariamente complejos en fracciones de segundo. Y lo hace apoyándose en la información que recibe del cuerpo. Sin esa información, el cerebro no puede afinar sus decisiones. Es como intentar conducir un automóvil con el parabrisas empañado. El vehículo sigue funcionando, pero el riesgo aumenta y la precisión disminuye. Con el paso de los años, muchas personas aceptan como normal perder equilibrio, fuerza, reflejos o claridad mental. Pero lo que suele llamarse envejecimiento inevitable es, en gran medida, desuso acumulado. El cuerpo no se deteriora por cumplir años, sino por dejar de recibir los estímulos que lo mantienen activo y adaptativo. Aquí es donde el ejercicio deja de ser una moda y se convierte en una herramienta de preservación. No se trata de entrenar como atleta, ni de perseguir metas extremas. Se trata de recordarle al cuerpo que sigue siendo necesario, que aún tiene un propósito, que todavía debe comunicarse con el cerebro. Moverse es, en esencia, una forma de mantenerse presente. Es decirle al sistema nervioso: sigo aquí, sigo participando, sigo aprendiendo. Y ese mensaje tiene consecuencias profundas que van mucho más allá de los músculos o el peso corporal. En la siguiente parte, exploraremos por qué el cerebro depende tanto del movimiento, qué ocurre cuando esa relación se debilita y cómo incluso pequeñas acciones diarias pueden reactivar mecanismos que parecían dormidos con el tiempo. Para entender por qué el movimiento es tan decisivo, necesitamos cambiar una idea muy arraigada: la creencia de que el cerebro manda y el cuerpo obedece. En realidad, la relación es mucho más equilibrada. El cuerpo no es un simple ejecutor de órdenes,
Es un maestro silencioso que educa al cerebro a cada instante. Imagina que el cerebro es un mapa y el cuerpo es el territorio. Ningún mapa puede actualizarse si el explorador deja de caminar. Cuando el cuerpo se mueve, envía millones de señales que le dicen al cerebro dónde están las articulaciones, cuánta fuerza se necesita, cómo cambia el equilibrio y cómo responde el entorno. Esa información mantiene el mapa interno preciso y confiable. Cuando el movimiento disminuye, ese mapa comienza a perder definición. No desaparece de golpe, pero se vuelve borroso. Por eso, personas que pasan largos periodos sentadas o inmóviles no solo pierden fuerza muscular, también pierden seguridad al moverse. El cerebro ya no recibe datos suficientes para calcular con exactitud, y entonces aparece el miedo a caer, la torpeza o la rigidez. Este intercambio constante se llama conciencia corporal, aunque rara vez pensamos en ella. Es la razón por la que puedes caminar sin mirar tus pies o tocarte la nariz con los ojos cerrados. No es magia ni memoria muscular, es información viva que fluye entre el cuerpo y el sistema nervioso. Ahora bien, el cerebro no solo procesa movimiento externo, también regula el tono muscular, el equilibrio emocional, la respuesta al estrés y la capacidad de adaptación. Cuando el cuerpo se mueve con regularidad, el cerebro interpreta ese esfuerzo como una señal positiva. Este organismo está activo, necesita recursos, vale la pena invertir energía en su mantenimiento. Cuando no hay movimiento, el mensaje es el opuesto. El cerebro entra en modo de ahorro, reduce estímulos, baja la intensidad de ciertas funciones y prioriza únicamente lo básico. A largo plazo, ese ahorro se paga caro. Menos energía, peor estado de ánimo, menor capacidad de aprendizaje y mayor dificultad para recuperarse del estrés. Aquí aparece una idea clave que rara vez se explica con claridad. El cuerpo mejora porque el cerebro se adapta y el cerebro se adapta porque el cuerpo se mueve. No hay realmente una separación entre ambos. Pensemos en un brazo inmovilizado por semanas. El músculo se debilita, sí, pero algo más profundo ocurre. El cerebro empieza a olvidar ese brazo. Las rutas neuronales que lo representaban se vuelven menos activas. Cuando se retira el yeso, recuperar el movimiento no es solo cuestión de fuerza, es volver a enseñarle al cerebro que esa parte del cuerpo sigue ahí y sigue siendo útil. Este mismo principio funciona en todo el organismo, aunque de forma más sutil. Cada vez que te levantas, estiras, caminas o cargas algo, estás reforzando circuitos internos que sostienen tu autonomía. No es exagerado decir que el movimiento es una forma de mantenimiento cerebral. Además, el cerebro tiene una cualidad extraordinaria. Puede reorganizarse. No importa la edad, siempre que reciba el estímulo adecuado, es capaz de crear nuevas conexiones, ajustar antiguas rutas y adaptarse a nuevas demandas. Pero necesita una razón para hacerlo, y esa razón suele ser el desafío físico. Un cuerpo que se enfrenta a pequeños retos diarios le da al cerebro un motivo para renovarse. No desafíos extremos, sino estímulos suficientes para salir de la monotonía, cambiar el ritmo, variar la intensidad, explorar movimientos diferentes. Todo eso enriquece el lenguaje interno entre cuerpo y mente. En la siguiente parte, veremos cómo el movimiento actúa como fertilizante para el cerebro, qué sustancias se activan cuando nos movemos y por qué incluso breves periodos de actividad pueden tener efectos profundos en la memoria, el estado de ánimo y la salud a largo plazo. Cuando el cuerpo se mueve, no solo se desplazan músculos y articulaciones. En silencio ocurre algo mucho más profundo. El organismo libera mensajeros químicos que viajan por la sangre y el sistema nervioso, diciendo, en esencia, es momento de crecer, reparar y adaptarse. Podemos imaginar estas sustancias como jardineros internos. No hacen ruido, no se ven, pero preparan el terreno para que la mente y el cuerpo se mantengan fértiles. Sin ellos, el suelo se endurece y nada nuevo puede echar raíces. Uno de los grandes regalos del movimiento es que activa la capacidad del cerebro para renovarse. Cada desafío físico, una caminata más larga, un ejercicio que exige coordinación,
Un esfuerzo que acelera la respiración le dice al sistema nervioso que necesita estar más despierto, más conectado y más eficiente. Como respuesta, el cerebro fortalece las rutas existentes y crea nuevas conexiones. Este proceso es la base del aprendizaje, pero también de la adaptación emocional. Un cerebro que se renueva con frecuencia maneja mejor el estrés, regula con más facilidad el estado de ánimo y responde con mayor claridad ante situaciones inesperadas, no porque la vida se vuelva más sencilla, sino porque el sistema interno está mejor preparado. Aquí es importante aclarar algo: moverse no significa agotarse. El cuerpo interpreta el movimiento como un desafío positivo, cuando hay un equilibrio entre esfuerzo y recuperación. No se trata de castigar al organismo, sino de estimularlo. Incluso breves momentos de actividad pueden generar una respuesta poderosa si se hacen con intención y regularidad. Otro efecto poco conocido del movimiento es su impacto en la circulación interna del cerebro. Al moverte, mejoras la circulación sanguínea que lleva oxígeno y nutrientes a las neuronas. Es como abrir más caminos en una ciudad para que los suministros lleguen sin retraso. Con el tiempo, ese sistema de rutas se vuelve más eficiente, sosteniendo la claridad mental y la concentración. Además, el movimiento influye en la forma en que el cuerpo envejece a nivel celular. Cada célula tiene un límite de renovación, pero ese límite no es fijo. El estilo de vida puede alargar o acortar la vida útil de los tejidos. El cuerpo activo envía una señal clara: este sistema sigue en uso, sigue siendo necesario, y el organismo responde cuidándolo mejor. También ocurre algo notable a nivel emocional. Muchas personas creen que el buen ánimo debe aparecer antes de moverse, cuando en realidad suele ser al revés. El movimiento crea las condiciones internas para sentirse mejor, no como una euforia artificial, sino como una sensación de estabilidad, claridad y presencia. A partir de cierta edad, esta relación se vuelve aún más importante. El cuerpo necesita razones para mantenerse fuerte, y el cerebro necesita pruebas de que todavía vale la pena invertir recursos en él. El movimiento ofrece ambas cosas al mismo tiempo. Y aquí hay una ventaja enorme: no exige perfección. El cuerpo no pide rutinas complicadas ni equipos costosos, pide constancia, variedad y respeto por sus tiempos. Caminar, levantar el propio peso, estirarse con atención, respirar con ritmo. Pequeños gestos sostenidos pueden generar grandes cambios acumulados. En la siguiente y última parte, uniremos todo lo que hemos visto para entender por qué el movimiento impacta prácticamente todos los sistemas del cuerpo, y cerraremos con una reflexión que invita a tomar acción de forma consciente y duradera. Cuando observamos el cuerpo humano en conjunto, queda claro que el movimiento no pertenece a un solo sistema. No es exclusivo de los músculos ni del corazón, ni siquiera del cerebro. Es el hilo invisible que conecta todo. Donde hay movimiento, hay comunicación. Donde hay comunicación, hay adaptación. Y donde hay adaptación, hay vida con calidad. A lo largo de los años, muchas personas han sido convencidas de que el deterioro es una consecuencia inevitable del tiempo. Sin embargo, el cuerpo no mide la edad en calendarios, la mide en estímulos. Evalúa constantemente cuánto se le exige, cuánto se le permite participar y cuánta información recibe del entorno. Cuando esa información es rica y variada, el cuerpo responde con resiliencia. El movimiento mejora la forma en que el organismo gestiona la energía, regula los niveles internos y mantiene el equilibrio. Influye en la salud del corazón, en la calidad del sueño, en la digestión y en la respuesta del sistema inmune. No porque sea una solución mágica, sino porque activa mecanismos que siempre han estado ahí, esperando ser utilizados. También tiene un efecto profundo en la autonomía. Poder levantarse con seguridad, mantener el equilibrio, reaccionar con agilidad y sentirse confiado en el propio cuerpo no es un lujo, es una forma de libertad. Y esa libertad se cultiva con decisiones pequeñas, repetidas día tras día. Moverse es una forma de respeto hacia uno mismo. Es reconocer que el cuerpo no es un objeto que se usa hasta que falla, sino un sistema vivo que responde al cuidado inteligente. No importa el punto de partida, no importa si ayer no se hizo nada, el cuerpo siempre responde al primer paso, al primer gesto consciente. La verdadera transformación no ocurre de golpe,
Ocurre cuando el movimiento deja de ser una tarea y se convierte en parte de la identidad. Cuando ya no se hace por obligación, sino porque se entiende su valor, porque se siente la diferencia, porque el cuerpo empieza a devolver claridad, energía y presencia. Conocer cómo funciona el cuerpo no es información abstracta, es una herramienta práctica para tomar mejores decisiones. Cada dato comprendido es una oportunidad para vivir con más intención, más estabilidad y más plenitud. Si este contenido te ayudó a ver el movimiento desde una nueva perspectiva, te invito a seguir explorando este conocimiento. Suscribirte al canal no es solo apoyar este espacio, es elegir aprender, cuidar tu salud y mantenerte activo mental y físicamente con el paso del tiempo. Aquí seguimos compartiendo ideas que no prometen milagros, pero sí comprensión. Y esa comprensión puede cambiar vidas. Nos vemos en el próximo video.